Hola, ¿qué tal televidentes? Sean bienvenidos una vez más a este espacio de Signos Vitales, un programa que promueve hábitos saludables y mejora nuestro bienestar general a todas las edades. Soy Lina Arroyave y el día de hoy los estaré acompañando con la médica Laura Caicedo. Ella hace parte del personal del Hospital San Rafael del municipio de Andes. Laura, sea usted bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Hola Lina, ¿cómo estás? Mucho gusto y contenta de estar acá para ayudarles. Bueno, hoy traemos un tema muy importante y es un trastorno, el insomnio, un trastorno que afecta la calidad de vida de las personas, puede afectar la parte física, la parte mental, generar muchas situaciones difíciles en su diario vivir, en su cotidianidad. Iniciemos comentándole a nuestros televidentes y personas que nos siguen en las redes sociales qué es el insomnio. Listo, Lina. Entonces, mirar, el insomnio se caracteriza principalmente es una dificultad para iniciar o mantener el sueño, ¿cierto? Hay que evaluar la calidad también mediante el sueño. Y muchas veces decimos que debe durar más de un mes para que se considere como tal una patología llamada insomnio. Esto debe acompañarse de fatiga durante el día, de disminución del rendimiento en las actividades diarias, de las actividades laborales y cansancio. Cabe pues aclarar que el sueño es súper importante para nosotros. ¿Qué pasa? Durante el sueño se pueden cumplir varias funciones fisiológicas, entre ellas está la recomposición corporal, relajamiento muscular, crecimiento principalmente en los niños, y al esto estar alterado puede generar, pues como tú misma lo dices, alteraciones psicológicas, mentales o a nivel de nuestro cuerpo como tal. ¿Esto se puede presentar en niños, en jóvenes o es muy común en los adultos? Bueno, en todos los humanos no está en general, ¿cierto? Entonces, hay que tener en claro cuáles son las horas normales de sueño que debe tener una persona. Entonces, en los recién nacidos tenemos que casi 18 horas de sueño deben cumplir. Los adultos, jóvenes y niños, entre 7,5 a 8 horas es lo ideal, pues, para tener un sueño normal. Y en los ancianos, por más, ahorita más adelante te explico como las características que ellos tienen, pero se disminuye el rango de sueño, que es entre 6,5 a 7,5 horas. ¿Cómo podríamos saber, identificar si mi problema para dormir es insomnio o es algo más? Listo. Entonces, ahí eso lo, digamos, debemos de hacer nosotros como médicos en una buena anamnesis. Tenemos que evaluar varios aspectos. Entre ellos está la conciliación del sueño. Entonces, primero, evaluar cómo es la fase inicial del sueño. Nosotros tenemos dos fases, se llama la fase REM y la fase no REM, ¿cierto? La fase REM empieza en los primeros 90 minutos antes de ya nosotros dormirnos o empezar, pues, como a dormir, ¿cierto? Y la fase no REM se divide en cuatro fases, que es donde empieza el sueño más profundo. Entonces ahí debemos evaluar también el mantenimiento del sueño, si las personas son capaces de mantener el sueño. O el despertar precoz, pacientes que inmediatamente suena algo, escuchan un ruido, se cae algo, inmediatamente se despiertan, pero se debe, digamos que, evaluar a nivel global para poder estratificar cuál es la fase que se está afectando del sueño y cuál puede ser la causa como tal. Entonces debe llevar un tiempo de un mes más o menos Sí. presentando esta situación, ¿cierto? Y evaluar como tal varios aspectos ambientales como personales de la persona. Digamos, a mí se me presenta la dificultad para conciliar el sueño y, digamos, cuando lo logro, despierto tipo 3 de la mañana, 4 de la mañana y esa dificultad para dormirme nuevamente y esto se da durante un mesecito o un poco menos, ¿se puede presentar o se puede decir que estoy viviendo esa etapa del insomnio? Sí, ahí es donde nos vamos a ir a evaluar aspectos ambientales y aspectos personales, para poder identificar si la causa como tal me está generando que esa persona tenga una dificultad para dormir. Ujú. Bueno, ahí entraría muy importante la parte de los exámenes o cómo se puede diagnosticar que esa persona tiene insomnio. Ok, entonces hay un examen principal que se llama la polisomnografía. Eso nos va a evaluar la actividad corporal del paciente, la respiración, la frecuencia cardíaca y las piernas.
Se colocan pues como unos electrodos en estas partes, en la cabeza, en el mentón, también el bruxismo, como para evaluar bruxismo, a nivel en el pecho para evaluar respiración y frecuencia cardíaca y en las piernas. Y eso nos determina si la persona algo está generando fisiológicamente o anatómicamente alguna dificultad para conciliar el sueño. Entre ellas, digamos que la más frecuente que sucede en las personas obesas o en las personas adultas, que siempre dicen, ay, es que mi esposo ronca mucho, pero eso no es normal, ¿cierto? Se llama apnea obstructiva del sueño, que es una de las causas pues personales que ya vamos a hablar de las causas pues que genera el insomnio, y esa es la que principalmente se evalúa en las personas con la polisomnografía. Me atrevo a decir también, Laura, que el tema del estrés, la ansiedad juega un papel importante allí. Ujú, claro que sí. Entonces vamos a tener factores ambientales, que entre ellos está el estrés, el consumo de sustancias, el haber realizado ejercicio antes, nuestros hábitos de vida como tal, y factores personales que ya van patologías como tal, que son lo que te decía, la apnea obstructiva del sueño. Hay un síndrome que se llama el síndrome de piernas inquietas, y es literal, como su nombre lo dice, el paciente que en la noche no se halla en la cama y se mueve como tal demasiado, también es general o como la causa de insomnio, y otro que es la alteración del ritmo circadiano. Eso lo podemos relacionar mucho cuando hacemos viajes prolongados que cambian como la hora de, digamos, en la que estamos. Hoy estamos de día, pero me voy para Europa, llego de noche, pero en mi país como tal, donde tengo mi vida diaria, mi hábito de vida, es de día. Entonces, muchas veces ese cambio del ritmo circadiano nos genera también insomnio. Explícanos un poco, Laura, la relación entre el consumo de las sustancias y el insomnio. Ok, entonces, ¿qué sustancias principalmente? La cafeína como tal, se estipula que debe tomarse cafeína 5 horas antes de acostarse, porque eso estimula como nuestro sistema nervioso a que esté un poco más alerta. También está las sustancias alcohólicas, las drogas pues como tal, cocaína, marihuana, también generan como alteración de este sueño, porque ellos generan un estado hiperalerta de la persona, es decir, que en todo momento ellos están como conscientes de todo y generan pues como antes dificultades en la relajación del O si dejan de consumir, creo que también esta puede afecta afectar. exactamente. Bueno, también hay algunas otras condiciones médicas psicológicas que están relacionadas con el insomnio. Ahorita mencionaba ansiedad, estrés, depresión. Exacto. Entonces, literal, en la literatura nos dice que el estrés está completamente relacionado o la ansiedad con el insomnio. Esa es una de sus características para uno describir que un paciente es ansioso, que no pueda conciliar el sueño, que sea difícil el mantener la calidad del sueño, que siempre al otro día que se levanta se va a levantar agotado, pesado, con sensación opresiva en el pecho. Laura, tenemos una pregunta por parte de una televidente. Vamos a conocerla. Doctora, ¿el insomnio puede ser hereditario? Bueno, gracias a la televidente por hacer parte de este espacio, y la respuesta genéticamente no, pero a nivel de lo que nosotros desciframos a las patologías que se asocian al insomnio, sí son hereditarias. Ejemplo, el estrés, la ansiedad, eso sí es hereditario. Pero que una persona, la mamá tuvo insomnio, yo voy a nacer con insomnio, no como tal, sino que hay que evaluar todo ese componente de vida del paciente a nivel como su ambiente, cómo están sus patologías de base para poder determinar cómo sí la asociación. Y aquí muy importante hablar del tratamiento Ok. que reciben estas personas. Entonces, eso vamos a generarlo en dos partes. El tratamiento no farmacológico, que yo digo que es el esencial, que todas las personas deberíamos tener en nuestro hábito de vida, que principalmente es la higiene del sueño. ¿A qué se refiere uno con la higiene del sueño? Entonces, uno, tener como nuestro lugar sagrado, nuestra habitación y nuestra cama. Muchas veces lo que hacemos es como en la cama, estudio en la cama, trabajo en la cama. No, principalmente lo que se debe hacer es
de generar, eso se llama una terapia cognitivo-conductual. Asociar mi cama como mi lugar de descanso y mi lugar de relajación. Entonces, eso primero. Segundo, las luces como tal, tener luces cálidas en nuestra habitación, un espacio limpio, libre de ruido. Muchas veces se asocia con las pantallas. Las pantallas energéticamente, digamos que la luz se asocia con un aumento de la dopamina, entonces genera alteración en la melatonina, también altera al tener luces muy potentes el ritmo circadiano, entonces nuestro cerebrito que va a pensar, no está de día. Está activo. Exacto. Entonces está de día, todavía no ha llegado la noche, todavía no ha llegado el momento de descanso, porque muchas personas se acuestan como escuchando, viendo el televisor y eso es lo que lo arrulla, pero a nivel de su cerebrito está generando pues como alteraciones en eso. Que también es importante tener una rutina de sueño, entonces me estipulo una hora para dormirme y me voy a levantar en otra hora. Una hora antes apago todas las pantallas, cosa que muchas veces pues decimos pero no hacemos, pero es como lo ideal. Evitar hacer ejercicio antes de acostarnos porque eso genera al momento de la dopamina, entonces genera un estado, como te dije ahora, hiperalerta y de excitación que nos genera que estemos mucho más activos, ¿cierto? También, por ejemplo, darse duchas de baño caliente, relajación, tener un ambiente pues como un poco más cálido para poder generar eso. Consumo de alimentos, entonces nada, 5 horas antes no consumir cafeína o sustancias pues como alcohólicas y 2 horas antes evitar alimentos muy procesados o carnes magras. ¿Por qué? Porque nos altera nuestra digestión. O celar muy tarde porque también estamos con esa llenura y no O sea, y eso nos permite conciliar el sueño. Y en cuanto ya al tratamiento como tal farmacológico, primero que todo, le recomiendo a nuestros televidentes siempre guiarse por un médico. Si ven que estos síntomas que acabamos de mencionar, ustedes lo tienen, lo presentan, la dificultad pues como tal de mantener el sueño, de que como tú decías, a las 3 de la mañana nos levantamos, no soy capaz, no duermo, siento que al otro día me levanto y no descanso, eso hay que consultarlo. Porque ya el tratamiento farmacológico, digamos que lo ideal es que lo guiemos un médico, no automedicarse. Hay medicamentos que son de venta libre como la Zopiclona. es muy común que las personas vayan a las tiendas naturistas, consuman algunas goticas, medicamentos. Y hay medicamentos, como te dije, de venta libre, que es la Zopiclona, que está completamente contraindicada, que genera adicción a ese medicamento, entonces hay que regular pues como eso, como tal. Entonces, en cuanto al farmacológico, hay medicamentos, como tú lo decías, naturales, entre ellos está la valeriana y la pasiflora, que son como los más comunes. Obviamente se pueden tomar no en exceso como tal, exacto. También tenemos las benzodiazepinas, estas deben ser. Discúlpame, ay, doc, una persona que no quiera ir al médico para que le diagnostiquen el insomnio y desee ir a una tienda naturista, ¿qué le puede recomendar? Bueno, lo ideal, lo que te dije, valeriana o pasiflora. Son 10 goticas más o menos que debe tomarse antes de dormir. Lo otro, los té de manzanilla ayudan a relajar. Tratar de tomar tés antes de dormir o evitar té verdes o té negros que son un poco más de excitación o que generan un poco más de energía al cuerpo. ¿Listo? Pero lo ideal es igual, nunca se automediquen, eso es como la regla principal. No automedicarse por más de que creamos que no tiene nada, que me va a pereza ir al médico. Hay que evaluar muchos factores, como le dije anteriormente, entonces lo ideal es que acudan al médico. Pero si se va al médico y estas personas inician algún tratamiento o reciben algunos medicamentos, también pueden traer algunos efectos secundarios. Sí, exacto. Entonces, el abuso de todos esos medicamentos, como te lo dije ahora, la supliclona, la trazodona, medicamentos que digamos que sí pueden ser como tal para esta enfermedad, pero en abuso, no saber la dosis, cuánto es la dosis máxima, todo, puede generar una hepatotoxicidad o una insuficiencia renal. Pero yo me refiero a los que recomienda el médico. ¿Pueden también traer algunos efectos secundarios o no? Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿cierto? Pero lo ideal es como seguir las pautas. Entonces, por ejemplo,
Los ancianos, como ellos ya tienen depende de sus patologías de base, hay muchos que son hipertensos, diabéticos, con insuficiencia renal como tal. Casi siempre todos los medicamentos para el insomnio en los ancianos deben iniciarse a mitad de dosis. ¿Por qué? Porque ya con la edad, los antecedentes que tienen puede generar una insuficiencia respiratoria o una apnea como tal, entonces hay que disminuir pues como el riesgo de esto. Bueno, Doc, ahorita nos mencionaban esas recomendaciones para evitar el insomnio. De pronto hay algunos otros cambios en el estilo de vida que pueden ayudar para que no se presente trastorno. Bueno, entre ellos, ¿sabes que también está muy común que hacemos? Son las siestas, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos siestas diurnas, nos exageramos, ay, no estoy tan cansado, me dormí 3, 4 horas al día, pero entonces ya en la noche no soy capaz de dormir porque ya agoté. Me incluyo ahí. Exacto. Entonces, las siestas normalmente deben ir de 15 minutos a 1 hora en el día, ¿cierto? Máximo. Obviamente cambian en los niños, como te dije, los niños, lo normal que los recién nacidos o los bebés duermen hasta 18 horas al día. Entonces ellos se les alterna, pero entre los niños y adultos debe ser de 15 minutos a 1 hora, como tal. Doc, a mí me sucede que hago una siestica de 5, 10 minutos y ya me afectó. Me afecta totalmente el sueño en la noche. ¿Qué podemos recomendar en este caso? No hacerlo, No, evitarlo. evitarlo, exacto, porque nuestro cuerpo estamos programadas, es la noche, como tal lo dice, se dice para dormir, no nos aplica a nosotros, a los médicos o a muchas personas que trabajan en la noche, que esa también es una causa de insomnio y es las personas que trabajan durante la noche se altera su ritmo circadiano. Entonces, obviamente, la noche están completamente alertas, en el día ya es el cansancio, el sonambulismo, todo. Doc, tenemos otra pregunta por parte de otro televidente. Ok. Doctora Laura, ¿cómo está? Doctora, ¿cuáles son los riesgos del insomnio a largo plazo? Bueno, gracias a nuestra televidente por esta pregunta. Y principalmente hay 3 aspectos. Uno, los trastornos metabólicos, ¿cierto? Entonces puede generar más alto riesgo de obesidad, de diabetes, de hipertensión, a que ahí se asocia a un alto riesgo cardiovascular. Entonces, al de pronto los pacientes no dormir, tener un estilo de vida no tan saludable, aumenta su riesgo cardiovascular. Y segundo, como te dije anteriormente, completamente el insomnio está asociado a síntomas de ansiedad y estrés. Entonces se exacerban todos los síntomas psicológicos, mentales y pueden ya pacientes tener como tal patologías muy avanzadas de esto. Doc, algunas personas me han manifestado, Lina, yo no duermo. Lina, es que yo sí mucho duermo 3, 4 horitas. ¿Qué le puede suceder a una persona que lleva este ritmo de vida? Bueno, entonces como te dije anteriormente, hay unas fases del sueño, ¿cierto? Entonces en la fase no REM, que es la fase cuando ya debemos mantener el sueño, entre ellas hay una fase que es la fase 4, ejemplo, que es la fase donde más profundas estamos, es decir, que es la fase de relajación como tal del cuerpo. Ahí, por ejemplo, hay otros, digamos, patologías que se dan o se desencadenan que no habíamos hablado y es el sonambulismo. Entonces es un paciente que ya es todo lo contrario, está relajado completamente, su cerebro pues como que su cuerpo se inactiva, pero su cerebro está activo y son los pacientes que se levantan, hablan solos y al otro día no Es decir, que una persona, ¿cómo es que lo mencionó? sonámbula. Es porque tiene ese trastorno. No tiene el trastorno del insomnio, sino por lo contrario, está completamente relajado, está en una fase del sueño que es muy, muy profunda, iría a otro trastorno. Pero una persona que no duerme, que no cumple con ninguna de estas fases, que no es capaz de iniciar el sueño, que es la fase REM, que son los primeros 90 minutos, ni la fase no REM, que son hasta que ya nos despertamos, no tiene calidad de sueño, lo que puede generar se asocia mucho también con cefaleas, es decir, dolores de cabeza, se asocia también con trastornos psicológicos
O con enfermedades, ejemplo, de la tiroides, se activa la hormona tiroidea, entonces genera o hipertiroidismo. También hay trastorno de la melatonina como tal es la hormona que nos regula nuestro sueño. Ese es otro medicamento, por ejemplo, que se utiliza para controlar pues como eso, ese trastorno. Pero entonces lo que más le afecta es eso, o que puede desencadenar que la persona no duerma, tiene un déficit, ejemplo de la melatonina, que es la hormona que se encarga de que nosotros podamos regularnos el ritmo circadiano y regular nuestro sueño. Hay personas que por lo general siempre despiertan tipo 2, 3 de la mañana y hasta ahí les llegó su sueño. ¿Qué sucede en este caso? Hay que evaluar eso, uno, que no tenga una apnea obstructiva del sueño, pacientes también con condiciones de la laringe o condiciones óticas, hay que también valorarlas, que muchas veces hay algo que se llama el tinnitus, que es un pitico en los oídos que se genera por una alteración pues vestibular, también permanece mucho, pacientes con vértigo también en cualquier movimiento de una se despiertan y genera esta sintomatología. Entonces, habría que hacer como esos exámenes adicionales, también no solo lo que yo te decía ahora, la polisomnografía, sino estudiar como las patologías que más asociadas pueden estar a los síntomas para ir descartando cuál es la posible causa. Si es el caso que un paciente sufre de este trastorno, va al médico, lo soluciona, ¿cómo puede evitar que a futuro se le vuelva a presentar la situación del insomnio? Bueno, seguramente le mandarán una terapia a largo plazo. Hay medicamentos que son las benzodiazepinas o hipnóticos no sedantes también que generan un medicamento pues que son a largo plazo. Ahora se ha demostrado que también antihistamínicos o antidepresivos pueden ayudarnos como tal a la disminución pues o al control del insomnio para que la persona pueda generar una mejor conciliación y una mejor calidad del sueño. Y hay algo muy común, Doc, en los menores. La mayoría se encierran en sus cuartos, están pegados del celular, del portátil. Los padres muchas veces no se percatan en qué andan sus hijos. Y al otro día los hijos se levantan, se despiertan, mamá, yo no pude dormir, no dormí nada, están con sus ojeras, con tremendas cuencas. ¿Qué recomendación le haría hoy a esos padres de familia? Bueno, cese total de pantallas, principalmente, estipular una hora para que el niño se duerma y una hora para que el niño se levante, ¿cierto? Y tratar de eso, controlar más que todo el celular, que creo que no solo le pasan a los niños, a nosotros también los adultos. Creemos que estamos descansando en la cama, somos pegados del celular, pero no medimos nuestro tiempo. Entonces nos quedamos, van siendo las 11, las 12, la 1 de la mañana y eso acorta nuestra hora estipulada de sueño. Y en el caso de los menores los va a afectar demasiado porque, digamos, el rendimiento académico no va a ser el mismo, el estado de ánimo también van a estar, entre comillas, insoportables. Exacto, y súper importante en los niños que la fase del sueño para ellos es donde ellos empieza pues como a crecer, ¿cierto? Entonces ellos están ahí creciendo, creciendo, creciendo y esa debería ser una etapa en la que ellos tengan una buena calidad pues como de sueño. Laura, ¿yo cómo puedo determinar que estoy bien en cuestiones del sueño? No estoy sufriendo de insomnio, por aquí todo súper bien. ¿Cuáles serían esas señales? Ok, entonces primero vigilar qué tanto me cuesta dormirme. Sí. Si yo llego a mi cama e inmediatamente me duermo y quedo profunda, o si me toca estar revoloteando mucho, cambiándome de posición. Poner musiquita. Exacto. Segundo, cómo me siento al otro día. Si al otro día, en vez de haberme sentido que descansé, me siento con más fatiga, me siento incómoda, me siento cansada, hay que evaluar pues eso. Tercero, mirar nuestros hábitos de vida. ¿Qué tanto estoy rindiendo en mi actividad laboral? Y si cada vez que voy a mi trabajo me siento cansada, fatigada, no quiero más, Con poca con concentración. poca concentración. En estos días leí un estudio que salió en cuanto más a la parte médica, que habla de que muchas veces no solo la parte médica, todo el área de la salud
o los vigilantes también los incluyo, personas que tengan que trabajar de noche, hacen noches seguidas, es decir, hacen 24 horas o turnos de noche. Eso disminuye pues como la calidad de nuestra sueño, en nuestra vida, y disminuye la capacidad de nosotros concentrarnos. Muchas veces cuando estamos de noche al otro día tenemos que volver, disminuye la capacidad de concentrarnos, dar buenos diagnósticos. Las personas también como ya no son tan hiperalertas, por decirlo así, no están alertas o no son más concentradas a lo que deben hacer. Eso que está mencionando va muy relacionado con el trabajo Eh, y es algo inevitable porque son ciertos horarios que estas personas deben cumplir. Ujú. Podemos ofrecerles algunas recomendaciones, que busquen algunos otros espacios para el descanso. ¿Cómo lo pueden remediar? Bueno, digamos que en cuanto a la parte de la salud o los, por ejemplo, pilotos de avión, conductores, lo ideal es que en su tiempo de descanso descansen, ¿cierto? Porque muchas veces no lo hacemos. Creemos que nuestro tiempo de descanso es para hacer vueltas, para salir con nuestra familia y está bien. Pero lo ideal es cumplir como un horario de descanso como tal, como te dije, o por lo menos 8 horas, que 8 mi horas. cuerpo se relaje, que tenga una buena calidad de sueño. Y si en caso tal, también, a pesar de que yo tenga, ejemplo, hay personas que salen en un posturno o al otro día que tuvieron noche todo el día, no son capaces de llegar a la cama a dormir, ejemplo. Eso también hay que Evaluarlo. listo. Mirar de que también puede ser un insomnio diurno porque estamos trabajando nocturnamente, entonces también se consideraría como una patología. Aquí lo normal es que la persona cuando tenga su tiempo de descanso logre conciliar su sueño y si no lo está logrando, visite al médico. Exacto, perfecto, sí, así es. Doc, se dice que el menor de edad, el adolescente, es, mejor dicho, dormilón. Para dormir están buenos, pero el adulto mayor, hay adultos que no duermen prácticamente, son 3 horas, se acuestan súper temprano, muy madrugadores. ¿Esto es normal en el adulto mayor? Bueno, y la verdad, los que más consultan por insomnio casi siempre son los adultos mayores. ¿Qué pasa? Hay una disminución o una desregulación del sistema nervioso central ya a nivel que vamos envejeciendo, ¿cierto? Y ese es el que controla como tal nuestro sueño. Ahí también incluye la hormona de pues la melatonina como tal, que se va disminuyendo a medida que se va envejeciendo. Entonces es completamente normal. Por eso te decía, en los niños recién nacidos duermen hasta 18 horas. Ya los adultos en promedio, que es lo que pueden dormir, son 6,5 o hasta 7 horas o 5 horas y se considera normal en ellos. Normal. Que sí hay que evaluar, que por lo menos esas poquitas horas de que ellos duerman tengan una buena calidad de sueño, es decir, que se mantenga todo ese sueño, que no se estén despertando a cada rato. Ellos ya suelen ser más madrugadores, suelen levantarse ya mucho más temprano, pero es normal pues como en ellos. Doc, ya para ir finalizando porque se nos está agotando el tiempo, ¿qué tan frecuente es que los andinos visiten el Hospital San Rafael por temas de insomnio? Ok, bueno, la verdad, poco frecuente. Por lo menos en el tiempo que llevo acá no he tratado ningún paciente en cuanto a insomnio, pero sí de pronto se ha asociado más o sí he visto más en pacientes con trastornos psicológicos, ¿cierto? Que cada uno que les pregunta, pacientes con ansiedad, pacientes con depresión, sí se les dificulta como tal el sueño, pero digamos que la sintomatología en cuanto al sueño está un poquito debatida porque muchas veces no le prestamos atención. O sea, creemos que eso es normal, ay, no dormí porque es que es de más que estoy súper cansada, estresada, pero eso es normal, seguramente mañana voy a dormir mejor. Pero no tenemos como conciencia y súper que seguido este programa de educación para que establecer de que no dormir, no tener un sueño satisfactorio no es normal y se debe acudir al médico. Doc, ahora sí se nos agotó el tiempo. Me encantó este tema. Muchas gracias por venir el día de hoy. Bueno, con mucho gusto. Y en el hospital estamos también para servirlos, los pacientes andinos que tengan esas sintomatologías, estamos pues atentos a consultar y muchas gracias por la entrevista.
Y a los televidentes, gracias por acompañarnos en este espacio de Signos Vitales. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.